Egunon. Quiero empezar felicitando a los miembros de la Euskaltzaindia por los 100 años de existencia de la institución y por su trabajo a favor del uso y del buen uso del euskera. Zorionak. Asimismo, agradezco la ocasión que me brindan en esta jornada académica sobre las gramáticas del siglo XXI de presentar la Gramàtica de la Llengua Catalana del Institut d'Estudis Catalans, publicada en 2016, obra que toma el relevo a la gramática normativa oficial, la redactada por el lingüista Pompeu Fabra y que el Institut d'Estudis Catalans publicó en 1918. El Institut d'Estudis Catalans fue creado en 1907 por el presidente de la Diputación de Barcelona para poder disponer de una estructura que se encargara de la investigación en general y de la codificación de la lengua catalana. El Institut d'Estudis Catalans consta de 5 secciones, una de las cuales es la sección filológica, que cumple la función de Academia de la Lengua que tiene encomendada el Institut d'Estudis Catalans. En la codificación de la lengua, Pompeu Fabra tuvo un papel fundamental. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el catalán había experimentado una recuperación como lengua de cultura y necesitaba una normativa. Piensen que en aquel momento cada escritor, cada revista y cada editorial tenía su propia ortografía. Urgía una normativa por todos los territorios y que fuera un modelo para lo que entonces se llamaba la lengua literaria, es decir, la lengua escrita culta. Pompeu Fabra fue el artífice de las primeras propuestas normativas. Fabra no lo tuvo nada fácil. Había muchas tensiones dentro y fuera del instituto y recibió críticas furibundas, tanto por parte de los conservadores, partidarios del catalán arcaizante, como de los barceloneses, partidarios del catalán que ara es parla, el que ahora se habla. Pero Fabra adquirió un gran prestigio como autoridad académica. Depuró la lengua de castellanismos, estudió el origen etimológico de las palabras y hasta cierto punto hizo atención a los principales dialectos del catalán. Procuraba tener en cuenta la lengua histórica y la lengua viva. Entre sus obras destacan las normas ortográficas de 1913, la gramática catalana de 1918 y el Diccionari General de la Llengua Catalana de 1932. Con estas obras, Fabra estableció antes de la Guerra Civil las bases de la codificación de la lengua catalana. Con todo, la obra de codificación fabriana no es un conjunto cerrado e inamovible. En la actualidad disponemos de mucha más información sobre el conjunto de dialectos de la que Fabra podía tener. A más, todas las lenguas cambian con el uso y el paso del tiempo y el catalán no es ninguna excepción. En cualquier estadio de una lengua hay palabras y construcciones que se van perdiendo y pasan a ser consideradas arcaísmos, otras, en cambio, se mantienen estables y otras se afanan por despuntar. Ello causa que en ciertos aspectos lingüísticos existan alternancias o haya diferencias entre dialectos más innovadores y dialectos más conservadores y que existan distintos registros o estilos. Sin embargo, debemos tener presente que en el caso del catalán esta evolución se ve afectada por la presión principalmente del español. En algunos aspectos, pues, ha sido preciso actualizar la obra de Pompeu Fabra. Así, el Diccionari de la Llengua Catalana, cuya primera versión es de 1995 y se va renovando en línea continuamente, actualiza el Diccionari General de la Lengua Catalana del 32. El opúsculo Ortografía Catalana del año 2017 reúne los retoques y modificaciones que han sufrido las normas ortográficas desde 1913. Y la Gramática de la Llengua Catalana de 2016 toma el relevo a la Gramática Catalana de Pompeu Fabra, esa que publicó en 1918 y que el Institut reeditó por séptima vez en 1933. La gramática actual es una obra institucional, colectiva, una obra consensuada para poder dar respuesta a las necesidades de los usuarios. Como dijo Joan Solà, codirector de esta obra, en su última lección como profesor de la Universitat de Barcelona en junio de 2010,
Queremos, decía, que esta gramática sea una gramática para las generaciones que suben, más que para las que se van o nos vamos. En definitiva, decía Joan Solà, son ellos, los jóvenes, el futuro de la lengua. Hablemos ahora de cómo se ha hecho esta gramática y de sus características principales. Veamos cómo nos organizamos. La Comisión de Gramática de la sección filológica, la tienen en mitad del esquema, fue la encargada de diseñar y elaborar la gramática. Esta comisión debatió los informes sobre las cuestiones gramaticales y discutió y analizó los temas y los capítulos que elaboraban los redactores o codirectores, es decir, Joan Solà hasta su fallecimiento en 2010, Manuel Pérez Saldaña y yo misma. Los codirectores, pudimos contar siempre con el soporte de los técnicos de la Oficina de Gramática que nos asistían en la búsqueda de datos, de bibliografía, preparaban informes y que al final dieron forma física a la gramática. Las propuestas primero y más tarde los capítulos que la Comisión de Gramática aprobaba pasaban a la sección filológica para ser debatidos y, si era el caso, aprobados. En realidad iban y volvían, iban y volvían, iban y volvían. Al final del proceso, la sección filológica, cuando ya lo estuvimos cansados, pudo consultar el texto entero de la gramática juntamente con una relación de las novedades normativas que contenía para poder emitir la aprobación final. Y el último paso, en septiembre de 2016, fue la ratificación por parte del Pleno del Institut de las 5 secciones del Institut, que dispuso del texto completo y un tiempo para presentar comentarios y observaciones, es decir, 3 observaciones. Se entiende, pues, que una obra institucional que busca el consenso y que quiere ofrecer una visión de conjunto de la estructura de la lengua, a la fuerza es de elaboración lenta. Y la lentitud aumenta si en algunos puntos hay que hacer investigaciones de primera mano para poder conocer el alcance de un fenómeno gramatical o los límites de un hecho dialectal. Hubo que buscar bibliografía y datos en otras lenguas románicas. También hubo que comprobar si determinadas construcciones sintácticas se encuentran en los buenos escritores. Aquí hay que reconocer que nos fue muy útil el corpus textual informatitzat de la llengua catalana del Institut d'Estudis Catalans, que se puede consultar fácilmente desde el portal del Institut. Este corpus contiene textos literarios, ensayos y algún texto administrativo, pero no tenemos un corpus con textos periodísticos. También fue muy beneficioso para la gramática poder contar con la colaboración de más de 30 expertos externos al Institut, expertos que redactaron informes sobre cuestiones gramaticales muy concretas de su especialidad o que revisaron los diferentes capítulos de la obra. Sus observaciones y comentarios ayudaron a mejorar el texto. Como decíamos, todas las gramáticas, decía Ignacio, son fruto de su época y todas reflejan el estado de la lingüística del momento. Esto se nota en la gramática catalana de Fabra y se nota en la actual. Este hecho, pues, ya hace que estas dos gramáticas sean diferentes. La gramática actual ha podido tener en cuenta los avances recientes de la lingüística, los artículos, las monografías, las tesis doctorales y los libros publicados sobre el catalán. Y, sobre todo, ha podido contar con los 3 volúmenes de la gramática del català contemporani, dirigida por Joan Solà, obra de la cual siempre reconocemos que nuestra gramática es deudora y que los que me han precedido han enseñado y que yo no tengo ahora la foto, pero en fin, ya la han visto. También tenemos que reconocer que nos ayudó, sobre todo al principio, nos inspiró mucho Ignacio Bosch, que sí. Pello fue a visitar a Joan Solà fue a visitar a Ignacio Bosque. Ignacio Bosque no le dijo, no sabes dónde te metes, sino que llevaba años diciendo, meteos ahí. Y ver cómo resolían ellos la gramática de la RAE también nos ha sido muy útil, aunque nosotros no tengamos catalán en ultramar. Otra diferencia importante en las dos gramáticas, la de Fabra y la del Institut, la actual, es que la de Fabra, ya lo hemos dicho, es una obra de autor, que el Instituto hizo suya y publicó y reeditó por 7ª vez en 1933, pero era de un autor. En cambio, la actual, también lo hemos dicho, es obra de una institución. La gramática
La estructura de la gramática actual y la de Fabra del 18 también es diferente. En la de Fabra, la fonética y la fonología van ligadas a la ortografía, que se trata en la introducción. Y el cuerpo de la obra está dedicado a la morfosintaxis, que ocupa solo 108 páginas. En cambio, la gramática actual no se ocupa de la ortografía, ha aparecido un opúsculo aparte sobre la ortografía. La gramática actual es más exhaustiva y matizada que la de Fabra y ofrece una visión de conjunto de la estructura de la lengua. Por tanto, contiene las partes centrales de una gramática: fonética y fonología, morfología y sintaxis. En realidad, da mucha importancia a la sintaxis, que ocupa el 64% de la obra e incluye algunas indicaciones de tipo semántico y pragmático. Así pues, la gramática da cuenta de los sonidos del catalán, el sistema vocálico, el sistema consonántico, de cómo se combinan los sonidos en sílabas, las sílabas en palabras, contiene cuadros, contiene listas. La gramática también presta atención, y esto es interesante y nuevo, digamos, al menos para el catalán, presta atención a la entonación de las oraciones, sobre todo a las más marcadas informativamente. Por ejemplo, la gramática nos muestra que si queremos exclamarnos sobre el tipo de amigos que tiene nuestro interlocutor, por ejemplo, con la frase «Quins amics que tens», ¿qué amigos que tienes? Pues si quiere exclamarse sobre el tipo de amigos del interlocutor, el hablante usará una entonación u otra. Es decir, la entonación varía según si consideramos que la calidad de los amigos es negativa o es positiva. La que tienen aquí es la negativa. Quins amics que tens, quins amics que tens. Y aquí, quins amics que tens. 15 amics que tens. En la otra, 15 amics que tens, podríamos añadir, podrías haberte buscado otros. Mientras que en 15 amics que tens se nota que te aprecian. Claro, las interrogativas en catalán son interesantísimas en los dialectos y ha sido bastante interesante trabajar en esta parte. En la parte dedicada a la morfología se describe cómo es previsible la estructura de las palabras, la morfología flexiva, la derivativa y, por supuesto, las formas y funciones de los pronombres átonos o clíticos y de cómo pueden combinarse. Veremos algún ejemplo más adelante. Y en los capítulos de sintaxis pues se trata de la combinación de las palabras en oraciones, de los tipos de verbos, de los tipos de oraciones, etc. Se dedican muchas páginas a la sintaxis porque es la parte menos estudiada, menos atendida por las gramáticas tradicionales catalanas. La gramática nos dice, por ejemplo, que determinados verbos han de llevar complementos y también nos indica si estos complementos pueden sobreentenderse. Por ejemplo, para un verbo como el verbo olorar. Olorar, que es aspirar aire por la nariz para sentir o percibir un olor. Este verbo, la gramática nos dirá que es un verbo agentivo y transitivo. La versión no agentiva se construiría con el verbo hacer, sería fer olor o fer pudor. Si algo huele bien, fa olor, y si algo huele mal, fa pudor. Pudor no tiene nada que ver con el pudor del español, sino que es mal olor, digamos. Pero no decimos mal olor, decimos pudor. Por tanto, la gramática nos dirá que con el verbo oler necesitamos un complemento directo, pero que este complemento directo tiene que estar presente. En Pere olora l'arròs es buena, pero en Pere olora no sería buena. La gramática no usa asterisco, lo he usado yo ahora para ir rápidos, pero la gramática dice, y no es posible en catalán decir en Pere olora, porque si se trata, por ejemplo, de algo como la gasolina, que a unos les gusta y a otros no, diríamos fa olor de gasolina, o fa pudor de gasolina, o sento olor, noto olor de gasolina, o sento pudor de gasolina. Pero la gramática también tiene que decirnos que en ciertos contextos es posible prescindir del complemento directo de olorar. Por ejemplo, con el imperativo. Con el imperativo sí podemos usarlo solo. Si yo tengo un tarro de perfume, puedo decir a mi interlocutor, olora. O si dicen, yo no noto nada que huela a gasolina, olora. Es decir, es un adjetivo, pero que en imperativo, aunque sea transitivo, puede silenciar el complemento. Todo eso la gramática tiene que decirlo. Pero existe otra diferencia, y está clara, la de Fabra, pobre, no podía. Existe otra diferencia importante entre la gramática fabriana y la actual, y es que para
Para formular la prescripción, la gramática actual se basa en la descripción de los fenómenos gramaticales, como la española. Entendemos que la norma no se puede establecer si antes no se analizan o describen tan exhaustivamente como sea posible los fenómenos gramaticales que se quieren codificar. Pompeu Fabra, en la gramática del 18, procuraba hacerlo también en algunos apartados, pero son muy pocos. En cambio, la gramática actual entiende que la descripción es la plataforma de lanzamiento que permite enunciar la norma. Así pues, se caracterizan, como en la del español, las propiedades generales del catalán y las particulares de los dialectos, y no solamente las que corresponden a la normativa. Veamos un ejemplo que me gusta poner para mostrar cómo la gramática basa la prescripción en la descripción. Se trata de la representación pronominal del complemento del nombre. Imaginemos la situación siguiente. Esto tenía que haber aparecido así poco a poco, pero ha aparecido de golpe. O sea que no lean. Imaginemos la situación siguiente. Participamos en un concurso en el que tenemos que identificar un personaje histórico o de ficción. Pongamos por caso un caballero. Y estamos repasando la información de que disponemos. En un contexto así podríamos decir, ja tenim molta informació sobre aquest cavaller, ja tenemos mucha información sobre este caballero. Y podríamos añadir, però encara no sabem el seu nom, pero aún no sabemos su nombre. Recuerden que en catalán el artículo sigue ahí aunque esté el posesivo. Pero también podríamos decir, però encara no en sabem el nom, es decir, pero aún no, clítico, en sabemos el nombre. O podríamos decir, però encara no li sabem el nom, algo como aún no li sabemos el nombre. Però encara no sabem el nom, sin más, pero no sabemos el nombre. Fíjense, son 4 maneras de representar el complemento del nombre, de representar del cavaller. Probablemente algunos hablantes no usarían las 4 posibilidades espontáneamente, pero todos los hablantes reconocen que son construcciones del catalán y por lo menos tienen competencia pasiva. Son 4 recursos distintos: el uso del posesivo seu, el pronombre clítico en, el pronombre clítico dativo li y la anáfora cero, que también se llama anáfora elíptica. Pero estos recursos no siempre se pueden utilizar libremente. Existen restricciones de tipo sintáctico y de tipo semántico, y la gramática tiene que exponerlas, tiene que describirlas, estas restricciones. La gramática debe indicar que los recursos posibles dependen del verbo que aparece en la oración. Por ejemplo, saber o conocer son de los pocos que permiten las 4 posibilidades. Pero las posibilidades de aplicar estos recursos dependen también del tipo de nombre que aparece en la construcción y de su posición sintáctica. Así pues, con un verbo como alçar, alzar, levantar, y un complemento directo como los brazos, que contiene un nombre que denota una parte del cuerpo de posesión inalienable, podemos decir, por ejemplo, el cavaller va alçar els braços, el caballero alzó los brazos, con anáfora elíptica. Pero no podemos decir, el cavaller en va alçar els braços, con el clítico en, ni tampoco el cavaller es va alçar els braços, con un C reflexivo dativo, a pesar de que sí podemos decir el cavaller es va alçar la camisa, se alzó la camisa. Y el cavaller va alçar els seus brazos, con un posesivo, equivalente, el caballero alzó sus brazos. Aquí la gramática dice que el posesivo seus es sobrero. ¿De quién van a ser los brazos? No, es lo que entiende un catalán, ¿no? Cuando le dicen el caballero alzó sus brazos, ¿de quién van a ser? ¿No? Bueno, si son de otros sí, pero si son los suyos. Por tanto, la gramática dice, aquí sobra, sí sobra, pero la gramática tiene que señalar que a veces, en este mismo contexto, el posesivo no solo es posible, sino que es pertinente. És el caso de la última oración. El cavaller va alçar els seus braços bronzejats i ben tornejats, alzó sus brazos bronceados y bien torneados. Esta es buena. Y es necesario aquí el posesivo. Es decir, si el nombre que expresa una parte del cuerpo lleva un modificador que predica una propiedad, el posesivo está bien empleado. La gramática ha de indicar también que hay contextos en los que el clítico en y la anáfora cero o elíptica
pueden representar el complemento del nombre y el posesivo no puede, al revés de lo que hemos visto. Si estamos hablando de un coche que nos gusta, podemos preguntar: ¿n'heu preguntat el preu? Tiene la traducción en rojo. ¿Heu preguntat el preu? ¿Heu preguntat el seu preu? Esa no. Si, en cambio, si hablamos de un amigo fallecido, podemos decir: sempre ens en quedarà el record. Sempre ens quedarà el seu record. Sempre ens quedarà el record. Pero si hablamos de nuestra estancia en París, podremos decir sempre ens en quedarà el record, no podríamos decir sempre ens quedarà el seu record, y si podemos decir sempre ens quedará el record. Podríamos pensar que el posesivo solo representa el complemento de un nombre animado, pero fíjense que es posible un sintagma como les catedrals de Lleida y els seus tresors, les catedrales de Lleida y sus tesoros, en que es el nombre de una ruta cultural o podría ser el título de un libro. No sería lo mismo decir, como a veces los libros de estilo recomiendan para que no se use el sus y no caigan en la tentación después de usarlo en otros contextos, dice: ¿por qué no lo cambian por els tresors de la Catedral de Lleida, los tesoros de las catedrales de Lérida? Pues no está bien aquí la traducción, porque si nos apuntamos a una ruta con el último título, nos van a enseñar el Museo de Lérida, que es el que contiene los tesoros catedralicios, y nos vamos a quedar sin la Seu Vella y la Seu Nova, porque Lérida tiene dos catedrales. Todo eso se explica en la gramática, aunque con otros ejemplos y en distintos apartados, es decir, muy repartido. Pero decimos en este sentido que la gramática basa la prescripción en la descripción gramatical y que es una gramática que detalla y matiza. Otra característica importante es que quiere tener en cuenta la variación dialectal y la variación funcional. La variación dialectal es notable en catalán, también en la sintaxis, aunque sea muy sutil, y hay que tenerla en cuenta, como también es importante atender a la variación funcional. Es preciso situar las expresiones y oraciones en el contexto adecuado en el que pueden ser usadas. Puede darse que una construcción sea adecuada en un determinado dialecto o en un determinado registro, o bien que se trate de una construcción de uso general. Así, a partir de la descripción gramatical, se puede diseñar la norma, que a veces será una norma flexible, una norma que en algún punto no es rígida o única. Ahora bien, que la norma sea flexible no implica que no oriente al usuario. Lo orienta porque sitúa el fenómeno en unos determinados dialectos o registros. Dicho de otra manera, a veces la bondad de una construcción depende del registro o del dialecto en el que la situemos. Por ello, a menudo ha sido necesario contrastar los datos con los hablantes de los distintos territorios y realizar ocasionalmente trabajo de campo. Un trabajo de campo que está bien, que es interesante. A ver, a la hora de determinar la representación pronominal del atributo de una oración como la seva neta és molt llesta, su nieta es muy lista, el catalán tiene dos pronombres átonos o clíticos que pueden hacer esta función, el pronombre u, o, y el pronombre en. Así encontramos hablantes que dicen la seva neta ho és molt para representar llesta. Y otros, en cambio, que dirán la seva neta n'és molt. Y después otros que dicen un día en y otro u. Eso ya lo había observado Fabra en su gramática del 18. Fabra dice: en el lenguaje hablado es frecuente el uso del pronombre en como predicativo, atributo, en lugar de u. La lengua literaria, y pone ejemplos, la lengua literaria, en la parte roja, dice, evita generalmente este en y lo reemplaza por u. Pero en la edición de la cuarta, de 1926, de repente añade, la llengua literaria faria sens dubte bé d'evitar aquest en. Es decir, se cansa ya de que no le hagan caso y dice, la lengua literaria haría sin duda bien de evitar este en, pero lo dicen de una manera muy suave, como pueden ver con un condicional, ¿no? Es decir, no lo consigo, la gente continúa con el en, pero estaría muy bien que lo dejaran para la lengua hablada.
Observen que este es un fenómeno interno de la lengua. Aquí no hay interferencia lingüística ni influencia foránea. Por tanto, valía la pena delimitarlo bien, y así lo estudió la Comisión de Gramática con encuestas y consultas a hablantes de distintas zonas. ¿Y qué constatamos? Constatamos que cuando se disloca, se topicaliza el atributo, los hablantes que usan el pronombre en ponen delante del atributo la preposición de. Es decir, para decir lista, su nieta lo es mucho, diremos de llesta la seva neta n'és molt. Mientras que los que usan u, cuando dislocan, no utilizan, no hacen aparecer la preposición de y dirán llesta la seva neta o és molt. Vimos que la presencia de la preposición de favorece la aparición del pronombre en. En todo caso, que los hechos van ligados. Por tanto, ¿qué acabo diciendo en la gramática? Pues que estas dos vías de pronominalización del atributo son igualmente válidas, porque no es mejor una que otra, sino que responden a variaciones dialectales. La gramática quiere ser una obra representativa de todo el conjunto de la lengua y, sobre todo, pues, detalla y hace atención a los principales dialectos, pero también a algunos subdialectos. Y entonces nos dice cómo se pronunciará casas, por ejemplo, en oriental, que usaremos la vocal neutra, y cómo en los occidentales del catalán dirán cases. Las dos formas están bien, ni siquiera simplemente describe, si no se dice nada, es que esto pues está bien, y cada uno dirá lo que corresponda a su dialecto. Si a mí me da por hablar valenciano y digo cases, pues tendré que mirar que todo sea coherente, y si no dirán que estoy, estoy mezclando. Pero eso la gramática no se mete aquí, ¿no? ¿Qué más? Este me lo salto. En morfología también las formas más antiguas de diga, fas, en lugar de diga y fas de los baleáricos y los valencianos son igualmente de prestigio y bien consideradas, son aceptables y adecuadas, lo mismo que en las que usamos los que usamos versiones más modernas como digi, fas y canto. Y ¿todavía tengo algún minuto? Uno. Este es muy bonito porque es el de los pronombres, la combinación de pronombres. Ahí sí teníamos mucho trabajo por hacer y no siempre se ha podido, es decir, no siempre nos hemos puesto de acuerdo. Por tanto, a veces sí que hemos dicho, se acepta esta forma que es la que en este dialecto se usa, y otras veces hemos dicho, bien, fíjense que es muy habitual y más, no preferible, muy habitual esta otra forma de combinación. ¿Por qué? Porque es la que hasta ahora estaban reprimiendo, digamos, o estaban aconsejando. En la lengua antigua, cuando teníamos acusativo y dativo de tercera persona, se decía la li donaré para la le daré, la dirección a mi hermano. El valenciano continuó con los mismos pronombres y otras hablas occidentales, pero fíjense que las alteró y dicen li la donaré, es decir, no hay nadie que siga el catalán antiguo. Y los que seguimos el catalán antiguo en orden no lo seguimos en la forma, decimos la i donaré, cambiamos la forma li por la forma i. Cuando lo usamos con el pronombre en, unos dicen li'n donaré, de pastel a tu hermano, y otros dirán ni donaré. Este ni donaré estaba, digamos, mal considerado. En cambio, ahora la gramática dice que las dos formas son formas de prestigio, que son formas generales, aunque reconoce que es más habitual la forma lin, la de la variante li. Más habitual porque es la que encontramos, claro, en todos los textos que han pasado por un corrector, ¿no? Y la que hemos aprendido, pero en fin, así están las cosas. Esta manera de, y acabo, de hacer flexible la norma, o de presentarla a veces de forma rígida y a veces de forma más flexible, ha sido considerada una virtud por algunos y un gran defecto por otros. El hecho de que no usemos, porque no las usamos, etiquetas como correcto e incorrecto, sino aceptable en tal dialecto, aceptable en tal registro, o eso no pertenece al catalán, que sería el caso de agramatical, esto es lo que ha hecho que a veces tengamos grandes admiradores y otras veces que se diga que dejamos solo al usuario. En todo caso, no dejamos solo al usuario, sino que le estamos preparando, y bueno, ya se le ha preparado
no solo la gramática de la lengua catalana, que es la que estoy comentando, que estamos preparando ahora la digitalización, y que ya hemos colgado en el portal del Instituto la bibliografía, que en realidad es una bibliografía de todo lo que hay en catalán, porque no sabemos qué usó Joan Solà, por ejemplo, o antes de Joan Solà, porque esta gramática tiene sus años, y antes de que entráramos el terceto revolucionario, no sé, también estaban usando bibliografía y no sabemos cuál. Por tanto, hemos acompañado la obra con una bibliografía que está digitalizada. Estamos trabajando en la digitalización de la gramática de este gran volumen que evidentemente estamos también repasando y corrigiendo, pero ya ha salido la gramática esencial de la lengua catalana, que es una versión más resumida y con muchos cuadros y glosarios que la pueden consultar en el portal del Instituto, y que esta solo existe en línea, y está a punto de salir una gramática básica y de uso que no es escolar, es para el maestro si acaso, es para tenerla encima de la mesa, que esta sí que es totalmente didáctica, con sus cuadros o sus marcas para indicar esto está bien, esto está mal. No llega a usar correcto e incorrecto, pero casi. Y nada más, eskerrik asko, muchas gracias.